Quiero hacer ahora un ruego a todos los que visitan este canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Es un canal que les va a dar contenidos de calidad, no solo en Somos Historia, sino en la última página y en las entrevistas que hacemos a personajes verdaderamente relevantes. Si el contenido, como he dicho, les ha gustado, pulsen también el dedito arriba y sobre todo, y esto nos ayudaría mucho, compartan este vídeo en redes sociales. Hola a todos, gracias por estar aquí en esta sexta sesión de Somos Historia. Comenzamos con una serie de vídeos que van a tratar sobre el Imperio Acadio. Vamos a recorrer leyendas, reyes como Sargón y Naram-Sin, vamos a conocer géneros literarios y vamos a conocer al primer autor de la historia. Los acadios eran nómadas semitas. Vamos a explicar qué significa esto de semitas. El término semita hace referencia a los pueblos citados en la Biblia descendientes de Sem, que es uno de los hijos de Noé y que según la tradición, el Génesis, ha sido el segundo hijo después de Jafet. Fue August Ludwig von Schlosser quien puso este término en boga. Este erudito era un especialista en historia rusa. Lo empezó a utilizar referido a los pueblos hablantes de una misma lengua derivada del hebreo y a sus realizaciones culturales. Los pueblos de lengua semita estaban constituidos por un conjunto heterogéneo de etnias. Todos ellos pertenecían a la misma familia lingüística. Hoy en día la aceptación racial del término semita es considerada pseudocientífica y su uso está desaconsejado. Es muy interesante hablar también del término antisemita. Ernest Renan, un erudito, arqueólogo, filólogo, historiador y filósofo, publica un artículo, Nuevas consideraciones sobre el carácter general de los pueblos semíticos, en particular su tendencia al monoteísmo, en el cual expone una superioridad de las razas arias a las razas semitas en función de que estas últimas son monoteístas. Y son monoteístas ya que, según él, por sus supuestos instintos radicales, lujuriosos, violentos, sin escrúpulos y egoístas. Otro erudito, Steinthal, resumió estas predisposiciones como semitismo y caracterizó estas ideas de Renan como prejuicio antisemita. Pero fue en 1879 cuando el periodista alemán Wilhelm Marr politiza el término en un panfleto titulado El camino hacia la victoria del germanismo sobre el judaísmo, donde acusa a los judíos de ser liberales, un pueblo sin raíces que había judaizado a los alemanes, y todos los seguidores de Marr fundan la Liga del Antisemitismo, que se ocupaba exclusivamente de la acción política antijudía. Volvemos a nuestro tema. Los acadios pueden ser originarios de áreas del cercano oriente y del sureste de Europa. Emigran al norte de Mesopotamia y se establecen en la parte alta de los ríos Tigris y Éufrates. Encuentran buena tierra para cultivar, es parte de la media luna fértil y van a convivir con los sumerios sin ningún tipo de problema. Lo primero que podemos comentar de Sargón de Akkad a la vista de esta genealogía es que reina 56 años, que su reina se llama Tashlutum, que sus hijos se llaman Rimush, que reinó 9 años, Manishtu, que reina 15 años, y Barum, Abaish Takal y la más importante de todas, Enedugana, sacerdotisa de Sin Enur. Después de su hijo Matenistu, vamos a tener a Naram-Sin, que reina 56 años, igual que su abuelo, y después de él solamente podemos citar a Shar-Kali-Sharri, que reinará 25 años y es el último rey acadio relevante. Sargón de Akkad va a gobernar desde el 2334 al 2279 a.C. Crea el primer imperio, aunque esto muchos autores lo discuten, diciendo que en realidad pudieran haber sido Lugal-Zageshi o incluso Eamnatun los precursores, pero sin duda ha quedado para la historia como el primer creador de un verdadero imperio. Sargón, conocido como Sargón el Grande, en términos sumerios Shargan y Sharri o Sarrukin,
que quiere decir rey verdadero o rey legítimo, que ya veremos qué es precisamente lo que no fue cuando repasemos su historia, tiene una parte de su biografía que podemos calificar sin duda de legendaria. De hecho, una tablilla que lleva por nombre La leyenda de Sargón y que dice ser su biografía se refiere a su madre, que no podía revelar su embarazo, nunca conoce a su padre, así que su madre lo deja ir en un cesto con brea en el río Éufrates, donde fue encontrado por un hombre llamado Aki, que era ni más ni menos jardinero en la corte real del rey Urzubaba de Kish. Es evidente que no podemos dejar pasar la similitud con la historia bíblica de Moisés. El historiador Paul Kivacek nos dice que en los 1500 años siguientes a la muerte de Sargón fue considerado como una figura casi divina. El nombre de Sargón no era su nombre verdadero, este nombre lo desconocemos, sino que fue el nombre que adoptó cuando subió al trono. Sargón fue un desconocido hasta finales del siglo XIX, cuando Sir Henry Rawlinson publica la tablilla de la leyenda de Sargón, que fue encontrada en la biblioteca de Asurbanipal, en las excavaciones de Nínive. Sargón progresa en la corte hasta convertirse en copero del rey. Conocemos la importancia de este cargo por los registros asirios. El copero del rey era una especie de visir, como el segundo en el gobierno de la nación. Es en esta época cuando Lugalzagesi de Umma conquista toda Sumeria. En la tablilla de Sargón y Urzubaba se describe que cuando Urzubaba se entera de este avance de Lugalzagesi, se salpicó en las piernas. No se sabe si con razón o sin ella el rey Urzubaba comenzó a sospechar de Sargón. El hecho es que le manda a visitar a Lugalzagesi con una oferta de paz. El documento que llevaba Sargón y que estaba sellado le pedía al rey Lugalzagesi que matase al portador de dicho documento, pero el rey no estimó oportuno hacerlo y lo que se entabló fue una amistad entre Sargón y Lugalzagesi para derrotar a Urzubaba. Marchan juntos sobre Kish, Urzubaba huye dejando el trono expedito. Lo que ocurre después es confuso y está oscuro, pero parece ser que la supuesta amistad entre Sargón y Lugalzagesi se torna en enemistad y se convierten en rivales. Lo que ocurre después está perfectamente documentado. Sargón y Lugalzagesi se enfrentan en Ur, con derrota para este último. Es apresado Lugalzagesi y ejecutado tal como explicamos en la sesión anterior, y ya Sargón se encuentra con las manos libres una vez desaparecidos Urzubaba y Lugalzagesi. Rápidamente se adueña de todas las ciudades de Sumer. Si hacemos caso a las tablillas, Sargón triunfó en 34 batallas. Cruzó la frontera y se apoderó de Elam. Hacia el norte llegó a la ciudad de Mari. También conquistó la ciudad de Ashur, de Nínive e incluso invadió partes de Asia Menor. También puede haber tomado Chipre en el mar Mediterráneo y haber llegado tan lejos como a la India. Está claro que antes había habido otros conquistadores que habían hecho grandes proezas, pero sin embargo no pueden compararse de ninguna manera con lo que hizo Sargón. Consideramos que una persona detenta un imperio cuando su dominación está constituida sobre diversos pueblos con diversas culturas y diversas lenguas. Crear un imperio es una cosa, pero mantenerlo es otra muy diferente, y para ello Sargón tuvo que tomar una serie de medidas que fueron totalmente innovadoras. En primer lugar, coloca estratégicamente a sus hombres de confianza en las ciudades principales. Son una especie de gobernadores sin precedentes hasta la época. Como ejemplo, Sargón nombra a su hija Enheduanna como sacerdotisa de Ur con amplios poderes políticos y con control total sobre la vida social, cultural y por supuesto política de la zona. Tan bueno fue el arreglo que su nieto Naram-Sin va a hacer lo mismo con su hija. Sargón es un constructor de carreteras que favorece el comercio, crea el primer sistema postal,
donde las tablillas van envueltas y lacradas con un destinatario para asegurar la privacidad de los envíos y que solo pudieran ser abiertas por las personas que realmente eran su destinatario. Una de las medidas más importantes que tomó fue la estandarización de los pesos y de las medidas que estaban vigentes en todo el imperio. Esto facilitó muchísimo el comercio. Otra de las medidas innovadoras fue la creación de una fuerza armada fija de unos 5.400 hombres que era alimentada cada día por el rey. Dista todavía un poco del ejército profesional que va a crear Teglat-Phalasar o Tiglat-Pileser III, el asirio, y que sería verdaderamente el primer ejército regular de la historia. No obstante todo esto, pues la percepción de las mejoras y de la vida era relativa entre las ciudades-estado que tenían a gala revelarse cada cierto tiempo. Quiero citar aquí una inscripción en tablilla que se atribuye a Sargón y que dice: a la avanzada edad de 55 años, todas las tierras se sublevaron contra mí y me asediaron en Agadé. Pero el león viejo todavía tenía garras y colmillos. Salí a la batalla y los derroté. Los tiré por tierra y destruí sus enormes ejércitos. Ahora, cualquier rey que quiera suponerse mi igual, donde quiera que yo fuera, dejadlo ir. Después de 56 años de reinado, Sargón murió de muerte natural y sus contemporáneos le otorgaron un estatus casi divino. Quiero ahora invocar una cita de Krivacek, gran historiador y especialista en esta época, que nos describe un poco la importancia de estos reyes y en especial de Sargón. Dice: hasta entonces la civilización se basaba en la creencia de que la humanidad había sido creada por los dioses para sus propios fines. Las ciudades, los depósitos de la civilización, eran fundaciones divinas. Tras haber empezado, según creemos, como centros de peregrinación sagrados, cada ciudad era la creación y el hogar de un dios específico. Es como si la vida real era la que vivían los dioses en el reino divino, mientras que lo que ocurría aquí abajo en la tierra era básicamente un espectáculo menor y irrelevante. La época de Sargón y Naram-Sin alteró todo esto, reenfocó la atención sobre la esfera humana e introdujo una nueva concepción del sentido del universo, un sentido en el que la gente, en vez de los dioses, era el principal sujeto de la historia de Mesopotamia. Todas las historias mitológicas que rodean la figura de Sargón quizá no fueran apreciadas en su época como tales, pero con la llegada de los gutis, los bárbaros que de forma bastante cruenta asolaron a la civilización sumeria, esta figura, la de Sargón, fue considerada de una forma casi legendaria. Y de hecho sirvió para que los reyes sumerios como Utule-Hegal y Urnammu se inspirasen para expulsar a estos bárbaros, a los guti, y dio nacimiento al gran segundo periodo sumerio, donde gobernantes como Urnammu y Shulgi-Ur protagonizaron una época dorada que duró ciertamente poco tiempo. Muere Sargón y el imperio pasa a su hijo Rimush, que se ve obligado a soportar multitud de rebeliones. Reina durante 9 años y muere y es sucedido por otro hijo de Sargón, Manit-Hutsu, que reinó los siguientes 15 años. Va a ser con Naram-Sin, el nieto de Sargón, que el imperio acadio llega a su máximo esplendor. Veremos la figura de Naram-Sin ahora a continuación. Muere Naram-Sin y le sucede Shar-Kali-Sharri, su hijo, que tuvo que soportar rebeliones de lamitas, amorreos y la invasión de los guti. Normalmente en la historia se toma como esta invasión la causa del final del imperio acadio. Sin embargo, los estudios recientes sugieren que un cambio de clima brusco causó una gran hambruna y una interrupción del comercio, debilitando el imperio y dejándolo expuesto a estas invasiones de una manera que de otra forma podría haberse contenido o haber cambiado el resultado de dichos combates. Y así llegamos al final del imperio acadio.
Antes de empezar con la historia de Naram-Sin, nos debemos de detener un momento en un personaje central en la literatura y en la historia del Imperio Acadio. Se trata de Enheduanna, que debe ser considerada como la primera escritora del mundo e hija real o figurada de Sargón de Akkad. No está claro si era hija biológica de Sargón o por las referencias y por la relación que mantenía, este trato de hija debería de entenderse de forma figurada. Podría haber sido hija en el sentido de ser una persona merecedora de la confianza de la familia y que ayudaba a mantener el imperio. Enheduanna tuvo una faceta política importantísima. Trasladada al templo de Ur como suma sacerdotisa, tuvo la habilidad de conjugar a la población sumeria con las tradiciones acadias, de tal forma que prestó un servicio impagable al naciente imperio acadio. Tal fue su trascendencia que se instituyó la costumbre de nombrar a una hija como sacerdotisa de estos templos principales, y así lo va a hacer también Naram-Sin. En lo personal, su labor política le llevó a tener una trascendencia notable dentro de la población sumeria mucho después de su muerte. Como primera autora literaria se le atribuye la traducción al acadio del poema El descenso de Inanna, que es una obra que está muy conectada con el poema épico de Gilgamesh y que no puede entenderse sin el conocimiento de dicho poema. Más allá de esta atribución, Enheduanna brilla como autora con luz propia. 3 obras destacan sobre todas las demás y tienen un denominador común: la diosa Inanna. Efectivamente son himnos traducidos y que se llaman la gran dama del corazón, la exaltación de Inanna y diosa de los poderes terribles, donde se abordan todas las facetas posibles de la diosa, desde el amor, la venganza, la guerra y la grandeza de la propia figura femenina. Estos poemas, estos himnos, fijan la jerarquía de los dioses y dan al pueblo una referencia clara del panteón al que deben adorar. Además de estos himnos, se la recuerda por 42 poemas que escribió y que reflejan frustraciones, esperanzas personales, devoción religiosa, actitud ante la guerra y sentimientos sobre el mundo en el que vivía. Tienen una escritura personal y directa. En las oraciones de Enheduanna expresan muy honestamente sus esperanzas y temores, y lo hacen en cada caso con una voz diferente. Traemos ahora aquí un fragmento de La amante de gran corazón, que es un himno a Inanna, donde escribe: Eres magnífica, tu nombre es alabado, solo tú eres magnífica. Mi señora, soy tuya. Esto siempre será así, que tu corazón se alivie hacia mí. Tu divinidad resplandece en la tierra. Mi cuerpo ha experimentado tu gran castigo. Lamento, amargura, insomnio, angustia, separación, misericordia, compasión, cuidado. Tuyas son la clemencia y el homenaje, y causar inundaciones, abrir terreno duro y convertir oscuridad en la luz. Los templos de Inanna y los rituales correspondientes eran administrados por clérigos de ambos sexos, y sus devotos destacaban por un hábito curioso de travestirse, mezclarse, difuminar o eliminar la distinción entre hombres y mujeres en busca de la trascendencia a través de Inanna. Hay claramente una especie de arrobo místico en la poesía de Enheduanna. En bastantes obras y en líneas muy numerosas implora a la diosa que la tome, que se una con ella, que la destruya, que la salve. Esos mismos sentimientos se expresan más tarde en salmos de la Biblia, aunque por lo general con mucha menos sensualidad.
El poema bíblico del Cantar de los Cantares se acerca más a la pasión de estos himnos de Neduana. En 1927, Sir Leonard Bury, arqueólogo, encontró el famoso disco de calcita en Neduana en sus excavaciones en Ur. Las 3 inscripciones del disco identifican a las 4 figuras representadas en Neduana, su administradora de bienes Ada, su peluquera Ilum y su escriba Sagadu. La inscripción real en el disco dice: en Neduana, Cirrus, sacerdotisa, esposa del dios Nanna, hija de Sargón, rey del mundo, en el templo de la diosa Inanna. Su figura ocupa un lugar destacado en el disco y se enfatiza su importancia en relación con los demás y su posición de gran poder e influencia en la cultura de su tiempo. Finalmente, una prueba de su impacto en la cultura es que todavía se la recuerda y se la honra en la actualidad, y se siguen componiendo poemas siguiendo el modelo que ella misma creó hace 4000 años. En el mundo de hoy, la autoría de una obra es muy importante desde 2 puntos de vista. El primero es el reconocimiento del propio autor y el segundo, la atribución de los derechos económicos derivados de esta autoría. Es por tanto este segundo punto que desde hace ya siglos se ha impuesto, es decir, el hecho de que el dinero y el capital está relacionado con la obra artística, el que le da preeminencia e importancia al hecho de reconocer una obra como propiedad de un autor. El otro punto también importantísimo es la originalidad. Al presentar un argumento o una obra que pueda decirse original, es algo que es altamente apreciado, y no tenemos nada más que ver pues la literatura en el género de los bestsellers y todo esto. Pero esto no era así en la antigüedad. En la antigüedad no había una remuneración económica evidente, y entonces la autoría y la originalidad no eran tan relevantes. Estas 2 características negativas, la ausencia de una autoría clara y la ausencia de una originalidad clara, son sin embargo las marcas y las características más importantes de la literatura naru mesopotámica. Este tipo de literatura es, ya por su nacimiento, un suceso muy importante, que de poco después de haber conocido al primer autor, mejor dicho, autora literario, tengamos un género literario reconocible es de gran importancia. La literatura naru son historias creadas por escritores cuya no verdad deviene en verdad aceptada simplemente por el paso del tiempo y por la tradición y aceptación del pueblo. Hay sin duda un paralelismo muy claro con las historias y las narraciones bíblicas, en particular con los evangelios de Jesucristo. Ninguno de los manuscritos existentes que detallan la vida y enseñanzas de Jesús fue escrito por quienes vivieron el acontecimiento de primera mano, sino después, y lo mismo ocurre con San Pablo y algunas de sus cartas. Esto no quiere decir que los relatos no sean veraces, sino que probablemente no son verdades históricas. Estos relatos evangélicos encajan perfectamente con esta tradición de la literatura naru. Como hemos dicho, no los escribieron testigos presenciales, sino personas que toman unos nombres que sí que cuadran con personas que estuvieron presentes para relatar la vida. La excepción está en el Evangelio de Lucas, que desde un primer momento sugiere con fuerza que el personaje de Jesús se presta a muchas interpretaciones diferentes. Y es el único evangelio donde no se presenta a Lucas como testigo de los acontecimientos que va a describir. Declara un propósito de presentar un relato ordenado de la vida de Jesús,
para que el lector pueda discriminar entre ese relato y otros que pudieran haber circulado esa época. El autor del libro de Lucas deja claro desde el primer párrafo que no se trata de un relato de testigos. No es un relato hecho por testigos, aunque con respecto al resto de los evangelios esto es una excepción. Un paradigma similar lo encontramos en Platón, que presenta a su maestro Sócrates en muchas situaciones y donde él parece ser testigo de los hechos. Aunque Platón se sitúa en el jurado en el diálogo de la Apología, los estudiosos cuestionan que lo que dijo Sócrates ese día coincida con la versión de los hechos de Platón, entre otras cosas porque Jenofonte da una versión diferente del juicio. Y en el diálogo del Fedón, que relata las últimas vidas de Sócrates, el autor afirma que no estuvo presente, pero hace un relato bajo el nombre de un compañero de estudios, que es ni más ni menos que Fedón. Se dice que el Fedón histórico repudió el diálogo por considerarlo una ficción, pero eso no impidió que el diálogo del Fedón, o el libro del alma de Platón como se conocía, fuera muy leído y muy apreciado. La originalidad tenía sin duda su importancia, pero era todavía mucho más importante que hacerlo reconocible este relato. Fedón había sido un esclavo al que Sócrates liberó para que pudiera estudiar filosofía y tras la muerte de Sócrates funda su propia escuela y fue tan conocido en Atenas como Platón. Así pues, y a modo de resumen, la literatura Naru toma la voz de un personaje relevante en la sociedad de la época para contar una historia que contiene una moraleja o una enseñanza, bien sea a través de una historia heroica, una historia que implica a dioses o simplemente las hazañas de un rey ya en su momento legendario. Ejemplos de literatura Naru del segundo milenio antes de Cristo, pues está la obra conocida como La Gran Revuelta, una especie de ficción histórica que hace uso de las rebeliones contra el gobierno de Naram-Sin, pero luego maquilla los hechos para impresionar al público, a los oyentes, con el ingenio militar de Naram-Sin y la naturaleza ingrata de la ciudad de Kish que se rebeló contra él. En la leyenda de Kuta, también conocida con el nombre de la leyenda de Kuta, en el segundo milenio antes de Cristo, la atención se centra en la importancia de escuchar y obedecer la voluntad de los dioses. En esta historia, el reino de Naram-Sin es invadido por un ejército de criaturas aparentemente sobrehumanas. El rey descubre que no son tanto sobrehumanas, ya que manda a pinchar algunas y estas criaturas sangran y saben que si sangran se les puede matar. Entonces consulta a los dioses para decidir qué hacer y el oráculo le dice que no ataque y que no recibirá más palabra de los dioses que sus actos y que los dioses acabarán con estos invasores. El rey no le escucha y envía en unas cantidades exageradísimas 120.000 soldados y todos mueren, después 90.000 y todos mueren, después 60.000 y todos mueren, y entonces después se lamenta de no haber seguido las instrucciones de los dioses. Al final, un poco la moraleja es que se debe de escuchar lo que dicen los oráculos. La más famosa de estas historias y la más elaborada es la maldición de Agadé, donde Naram-Sin intenta encontrar consejo en el dios Enlil para saber qué hacer ante la invasión de los gutis. El dios no le va a contestar y frustrado pues él toma cartas en el asunto y lo que hace es destruir el templo de Enlil. Lo destruye hasta los cimientos, pero lo único que obtiene son derrotas terribles por parte de los gutis, y es una historia muy singular y más elaborada de lo que aquí he expuesto, ya que el final de la historia va a acabar sin que el dios dé ninguna respuesta. Hay como una especie de enseñanza de que
los dioses son inefables, inescrutables, y que empeñarse en arrancar de ellos una solución es algo típicamente humano e inútil. Y es por este final abierto y que se presta a muchas interpretaciones que esta historia tiene un cariz tan interesante y ha sido objeto de estudio y es unánimemente celebrada. Naram-Sin fue un rey típicamente acadio, intenta continuar y lo consigue la grandeza de su abuelo Sargón, y su reinado está caracterizado, al menos al principio, por la lucha con diferentes tribus y también con las ciudades sumerias que de manera constante, según hemos visto en estos capítulos, se levantan contra cualquier persona que intente ostentar una situación de poder. Se puede considerar que Naram-Sin fue un rey victorioso en todas las partes de su extenso imperio. Y también es un rey que, al igual que Sargón, está rodeado de una extensa mitología. Esta mitología está recogida en diferentes obras que ya hemos repasado y donde el rey pues recibe lecciones de los dioses que a veces son extremadamente duras. ¿Por qué este papel de Naram-Sin siempre siendo como castigado dentro de la literatura Naru? Pues se cree que en realidad, de alguna forma, la mitificación de la figura de Sargón quitó a Naram-Sin un halo de legitimidad y sobre todo en el pueblo sumerio, Naram-Sin tuvo un prestigio naturalmente bien ganado, al igual que su antecesor, de rey duro y en ocasiones injusto. La más famosa representación de Naram-Sin se encuentra en la llamada Estela de Naram-Sin, naturalmente lleva el mismo nombre, donde se representa al rey con Shamash arriba en forma de diferentes soles, victorioso en una colina pisoteando a sus enemigos y siendo observado con admiración por sus ejércitos. Es una manifestación artística muy diferente a la estela de los buitres. Las figuras están claramente más estilizadas y se revela una progresión en el arte muy notable. Diríamos que estéticamente tiene un grado muy superior a la estela de los buitres. Naram-Sin, siguiendo los pasos de Sargón, nombra también a su hija sacerdotisa suprema de Ur, y esta, sin tener la relevancia de Enduana, realiza también una labor notable para su padre. Como ya hemos dicho, el imperio acadio, que había vivido pues más de un siglo de esplendor, va a ser barrido por diferentes agresores, en especial la etnia de los Guti, pero como también hemos explicado, se cree que condiciones climáticas extremas condicionaron muchísimo su debilitamiento. Y así, de esta manera, llegamos al final de esta sesión. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima sesión. Quiero hacer ahora un ruego a todos los que visitan este canal. Si no están suscritos, suscríbanse. Es un canal que les va a dar contenidos de calidad, no solo en Somos Historia, sino en la última página y en las entrevistas que hacemos a personajes verdaderamente relevantes. Si el contenido, como he dicho, les ha gustado, pulsen también el dedito arriba y, sobre todo, y esto nos ayudaría mucho, compartan este vídeo en redes sociales.